Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Bien, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Seguimos en nuestro estudio hablando acerca de Dios me habla. Esta es la lección que estamos teniendo ahora. Hemos estudiado y hemos considerado este estudio tan importante. Es acerca de la palabra del Señor. ¿Se recuerdan que hemos venido diciendo de la importancia de confiar única y solamente en la palabra de Dios y en las Escrituras? ¿Y por qué, pastor? Bueno, vivimos tiempos donde al parecer muchas personas están comenzando a tomar la Biblia o, entre comillas, algunas enseñanzas de la Biblia, pero siempre aparte de la Biblia no es tan suficiente. Necesitamos algo más de las Escrituras para poder probar ciertas verdades bíblicas, y en este estudio hemos tratado de alguna manera mostrar que la Biblia es tan suficiente para poder enseñarnos todo lo que nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Comenzamos con uno de los versículos bastante íconos que se encuentran en 2 de Timoteo 3:16. ¿Se recuerdan lo que dice? Toda la escritura que dice es inspirada por Dios. Interesante, ¿verdad? Este término griego de inspiración que vamos a tener en este pasaje, teonustos, si no nos equivocamos, tiene que ver que esta palabra ha salido especialmente de Dios, ha sido inspirada, ha sido exhalada de Dios y ha llegado, ¿verdad?, a los escritores bíblicos de una manera milagrosa y sobrenatural. Y estuvimos diciendo en semanas pasadas que cuando hablamos de la palabra del Señor necesitamos a su vez reconocer que la Biblia tiene dos aspectos. ¿Tiene el aspecto cuál? ¿Cuáles serían los dos aspectos? A ver. ¿Es inspirada por Dios? Sí, es inspirada por Dios, pero decíamos que tenía, bueno, eso es uno, ¿no? Sí. Pero lo presentábamos de la siguiente manera. La Biblia tiene dos aspectos. El aspecto humano y el aspecto espiritual y el aspecto divino. ¿Y por qué decimos esto bajo este concepto? Bueno, porque evidentemente el aspecto humano, porque la Biblia fue escrita por hombres, pero voy a hacer algunas aclaratorias respecto al aspecto humano. Y tiene el aspecto divino en tanto en cuanto este aspecto divino habla de que ha salido específicamente de Dios y que no, aunque lo escribieron hombres, no es palabra de hombre. Me gustaría hacer una salvedad en este momento, tomando como referencia 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ir a nuestras Biblias, ahí a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Ubícate ahí en tu Biblia, 2 de Timoteo 3:16. ¿Sí lo tienen? Amén. Sí. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura que dice Es inspirada. es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero date cuenta, la segunda cláusula lo que nos va a decir. Es inspirada por Dios y hay una conjunción que nos conecta y que está uniendo las dos cláusulas. De manera que lo que vamos a ver a continuación, la primera cláusula nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay una conjunción que es y. Esta conjunción nos va a conectar a las dos cláusulas. Es decir, que lo siguiente que va a venir no se separa de lo primero. La razón, podemos decir, que la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto, va a decir de la siguiente manera, y es que útil ¿para qué? Para enseñar, ¿te das cuenta? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, que dice, para toda buena obra. No pudiéramos desmenuzar en este momento, pero prometo que tal vez en la próxima clase vamos a tratar de desmenuzar bien este pasaje. Necesitamos avanzar, pero mira, quédate conmigo con la enseñanza espiritual del texto, y es la siguiente. Es decir, la Biblia no podría ser útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, si no hubiese salido de Dios. ¿Sí lo puede entender? Ahora, estábamos diciendo que bueno, que la Biblia tiene dos aspectos. Tiene el aspecto humano y tiene el aspecto divino.
Y necesitamos entender sobre este aspecto divino, la razón por la que la Biblia tiene el poder para enseñarnos, es útil para corregirnos, para redarguirnos, es porque ha salido del Señor. Toda letra, ¿te recuerdas que estuvimos viendo acerca de Hebreos 4, 12 y 13? Dice que es la que personifica la palabra del Señor cuando dice la palabra de Dios es viva y es eficaz. Personifica a la Biblia y le da vida, porque no es una letra muerta en el tiempo. ¿Y cómo conectamos estos dos? Bueno, la Biblia tiene la capacidad de poder transformar nuestras vidas porque ha salido de Dios específicamente y tiene elementos humanos. Claro, pero aquí tenemos el elemento humano, es tan milagrosa. Si el elemento humano fuera de mayor peso, la Biblia no podría transformar. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque todos los seres humanos somos falibles. ¿Tú crees que si los apóstoles tuvieran un peso fundamental en la forma, en el grafos, ese término para hablar de la escritura, de lo que ha sido plasmado en los manuscritos, mano, hecho escrito a mano, eso es lo que significa manuscrito, ¿tú crees que tuviera el peso para que hubiese podido transformar tu vida y mi vida? No, ¿por qué? Porque el elemento humano es falible. ¿Cuántos libros se han escrito en el mundo? Millones de libros, con millones de autores. Tienen la capacidad, pueden llegar de alguna manera a las emociones, pero no pueden transformar vida. Bueno, el Teonusto, la Biblia que ha salido, que ha sido exhalada de Dios, que ha sido inspirada por Dios, sí transforma la vida. Date cuenta que Hebreos 4, 12 y 13 dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Te recuerdas que decíamos que esa palabra espada que conseguimos allí tenía que ver con lo que se utilizaban en los tribunales? Hace referencia de una daga que tiene filo por ambas partes. Por donde tomes la daga, por donde tomes la espada, ¿qué va a suceder? Te vas a cortar. Llevaba la idea del tribunal en la corte. Era parecida a lo que utilizaban la sica. ¿Te recuerdas el partido de donde era el apóstol Pedro? Que utilizaba una sica en una especie de navaja circular que tenía filos por ambos lados. Pero esta idea de esta espada es que se les colocaba en la yugular al acusado, de manera que cuando le hacían una pregunta no podía mentir, porque si no le enterraban la daga. Y esa es la forma que se describe en el texto bíblico. Cuando vamos a las palabras griegas, lo que describe es una situación de donde alguien está siendo interpelado. Ve que el versículo 13 dice que todas las cosas están desnudas y están abiertas ante aquel a quien debemos de dar cuenta un día. De manera que la Biblia es reveladora porque tiene el elemento divino, pero el elemento humano no puede ser el de mayor peso, es el divino. Ah, pastor, estamos hablando de que Dios nos habla. ¿Cuál es la única fuente por la cual Dios se va a comunicar con su pueblo? Por las Escrituras. De hecho, los predicadores y pastores, los maestros bíblicos, nosotros somos falibles, nosotros nos vamos a equivocar. ¿Y dónde está la fuente del jugo? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que la predicación sea totalmente bíblica, que los conceptos salgan de la Biblia. Yo no puedo definir un concepto y que ese concepto no esté en las Escrituras. Yo no puedo definir una práctica religiosa y que esa práctica religiosa yo necesito probarla con una exégesis a partir de la Escritura y no por un solo versículo. Necesito tener una línea exegética y coherente de todos los versículos que muestren con evidencia lo que la Biblia ha dicho. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, es importante el aspecto hermenéutico, es importante que podamos entender que la Biblia tiene un peso porque ha salido de Dios. El elemento humano no es el elemento de peso. Pero alguien dice, no, porque hay un concilio y como dice lamentablemente la iglesia de turno, el catolicismo romano, el magisterio, ellos tienen algo que llaman el magisterio y ellos comienzan a decir que el Papa es infalible cuando dicta y cuando dice un par de cosas. Pero seamos un poco sinceros, hermano. ¿Tú crees que un hombre de carne y hueso como tú y yo tendrá pecados el Papa? Igual que los tiene tú y yo. ¿Tú crees que puede equivocarse en su perspectiva política? Te pregunto. Por supuesto. ¿Puede equivocarse? ¿Se va a equivocar en su percepción política?
Los predicadores y pastores nos podemos equivocar. Claro. Claro, porque somos seres humanos falibles. Los presidentes se equivocan. Claro, todos los seres humanos nos equivocamos. ¿Puede un hombre común y corriente no equivocarse? Sí, equivocarse necesariamente se va a equivocar. Entonces el elemento humano no es el elemento de peso. Date cuenta. Dios trajo, cuando hacemos no tenemos mucho tiempo, pero cuando revisamos el hecho de el canon, cuando hablamos del canon, que significa como una caña de medir, se establecieron algunos principios para poder determinar qué libro era bíblico y qué libro no era bíblico. ¿Qué libro era bíblico? Pues, y qué libro no era bíblico. Dentro de esos criterios que se establecieron, hay un buen libro llamado de Bruce que se llama El Canon de las Escrituras, buenísimo. Él puede describir algunos aspectos importantes para determinar en esa transición de lo que se conoció como la canonicidad, especialmente hablemos del canon nuestro. Del canon nuestro, ¿no? Y demos gloria al Señor de alguna manera, porque aunque no estamos de acuerdo con todo ese proceso histórico conocido como la Reforma, vamos a tratar de poner esa película y verla, se recuerda que lo dijimos, pero tuvo parte en que la Biblia pudiera llegar a nosotros sin contaminación y sin libros conocidos como libros apócrifos que tienen contradicciones, que si el ángel del fuego, pero cuando vemos en el canon que nosotros tenemos, tú no consigues ángeles de fuego ni cosas que son desvariantes por completo. Ahora, al considerar esto, necesitamos entender que cuando hablamos del canon, debemos ver que los escritores bíblicos, un periodo, ¿te recuerdas que hablábamos que la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de cuántos años? 1500 años aproximadamente, haciendo un conteo completo. Y date cuenta que quienes escribieron la Biblia fueron hombres que tuvieron una participación presente, no solamente con el Señor Jesucristo, sino con los eventos bíblicos. A ver, echemos una mirada al Antiguo Pacto, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Lo escribió Nabucodonosor. ¿Lo escribió el rey de Persa? No. ¿Lo escribió Faraón? No. ¿A quiénes estudió? ¿A quiénes usó Dios? Número uno, a hombres judíos, profetas, hombres que tuvieron una relación de alguna u otra manera con Dios directamente. Profeta. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hebreo, un judío. Luego pasamos a los libros históricos. ¿Quiénes escribieron los libros históricos? Un judío. Lo escribieron los judíos. Llegamos al Nuevo Testamento. En su mayoría, la mayor parte del Nuevo Testamento, para no decir completa, con algunas excepciones, pero la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿quiénes los escribieron? Hombres y judíos. Qué cosas, ¿verdad? Y fueron hombres que, quiero ser insistente y repetitivo con esto, que tuvieron un encuentro personal con Dios. De hecho, la Escritura, ese es un pasaje que vamos a ver mucho más adelante, hablando del contexto de la iglesia, dice que la iglesia está cimentada sobre el fundamento y enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles. Y el contexto de este pasaje está hablando meramente del aspecto doctrinal. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, que si alguno de nosotros o un ángel os predicara el evangelio, dice, el cual sea un anatema. De manera que, escúchame bien, si el pastor fulano de tal, el pastor de la iglesia protestante más grande del mundo dice, hermano, yo voy a dictar doctrina, ¿podemos creerle a ese hombre? No. Y si lo dice el Papa, tampoco podemos creerle, porque ese es un hombre falible. Lo milagroso es que tenemos un canon, escúchame, de 66 libros cerrados por completo. En el año 96 el apóstol Juan cierra el canon con el libro de Apocalipsis. De ahí en adelante, lo más seguro que tenemos es el texto bíblico. De ahí para adelante, no que el aspecto patrístico, bueno, pudieron hablar algunas verdades, pero no son inspiradas.
Ahí tenemos un gran problema. Pueden ser una fuente de consulta, pero no primaria, terciaria, secundaria, alguna referencia aislada, pero no pueden ser la fuente. Hay algunos factores que nos llaman soloístas bíblicos. Bueno, si tú quieres decirnos soloísta bíblico por el hecho de que creemos en un principio donde la Biblia es la única regla de fe y práctica, puedes pensarlo. Yo prefiero pararme en una arena sólida. ¿Y cuál es esa arena sólida? La Biblia, la palabra de Dios divinamente inspirada, porque yo sé que como dice el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué dice? Inspirado. La pregunta, madre mía, no queremos ser repetitivos en el argumento, pero los apóstoles establecieron un fundamento en el momento de escribir. Ellos establecieron el fundamento, después de allí, y pastor, y Dios habló después de allí, así como hubieron 400 años de silencio, desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo. De la misma manera, después del año 100, creemos con firmeza que se acabó la revelación. No digo la iluminación. Durante ese montón de años, mal llamados padres de la iglesia, en ese montón de años que vinieron a continuación, pastor, ¿hubo revelación? No hubo revelación, ni que hubo iluminación. Y hubo, pastor, inspiración. No hubo inspiración, que hubo iluminación. Una cosa es ser iluminado, oye, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Wow, llega al versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y un hombre llamado por allá Anastasio dijo, bueno, a esto le vamos a llamar Trinidad, porque Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Es un solo Dios que coexiste en personas diferentes, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Eso es iluminación, pero eso no es revelación. ¿Eso es inspiración? No es inspiración. De manera que debemos hacer una distinción categórica entre lo que es revelación, entre lo que es iluminación y lo que es inspiración. Cuando los apóstoles escribían, estaban siendo revelados, iluminados o inspirados. Hay dos. Estaban siendo inspirados y estaban recibiendo ¿qué? Revelación. Yo voy a aprovechar de meterle algunas clases que estoy dando en la iglesia principal en el trailer acerca de los dones espirituales. Tenemos dos dones espirituales que tienen mucho que ver con esto. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, escribe de la siguiente manera: a unos se les es dado por el mismo espíritu palabra de sabiduría, y a otros se les es dado, dice, palabra de ciencia. Estos dos términos, a través de la historia, no porque seamos cesacionistas en el sentido de que no queremos que hayan esas revelaciones y esto, pero específicamente cuando estudiamos las Escrituras y sobre todo el progreso del desarrollo del Nuevo Testamento, hay unos que dicen, yo tengo el don de ciencia, pastor. Ah, usted tiene el don de ciencia. Madre mía, ¿cuál es el don de ciencia? Yo tengo conocimiento acerca de cosas que nadie conoce. Madre mía. Entonces eso es revelación. ¿Sí me entienden? O sea, usted tiene un don de revelación extraordinario, extraordinario, que Dios le da a usted la capacidad de revelarle cosas de otros hermanos que nadie conoce. Esto ya nos comienza a sonar un poco mal, porque esto es algo que tenemos tres aspectos. Tenemos lo bíblico, tenemos lo antibíblico y tenemos lo extrabíblico. Tenemos en este lado lo bíblico, tenemos aquí lo antibíblico y tenemos extrabíblico. Cuando alguien nos dice, yo tengo el don de ciencia, yo conozco las ciencias, los misterios, él nos está afirmando de alguna manera que él tiene un don, una capacidad de que se le revelen cosas que están fuera del canon. Oye, interesante esto, porque entonces eso quiere decir que Dios puede traer nuevas revelaciones cada día. Y ahí tenemos los profetas de predicción que comienzan a decir, tengo una profecía. Es algo que desvirtúa todo el concepto bíblico. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? ¿A qué se refiere, pastor, el don de ciencia? El don de ciencia y el don de palabra de sabiduría,
creemos que el don de ciencia, Dios de ciencia y el don de palabra de sabiduría, desde nuestra posición humilde, creemos de alguna manera que el don de ciencia, tal cual como lo dice, es gnosis, es un don de conocimiento, básicamente, ¿sí me entienden? Es un don de conocimiento, básicamente, es que conocen las escrituras, ya te lo voy a explicar. Y el don de palabra de sabiduría era la capacidad que tuvieron los escritores, específicamente bíblicos. Yo tengo palabra de sabiduría. Este hombre es un buen predicador. Perdón. Este hombre es un buen predicador. Tiene palabras de sabiduría. No tiene nada que ver con eso. Pastor, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría, estoy como muy para allá, el don de palabra de sabiduría, esa era esa capacidad combinada junto con el don de palabra de ciencia que tuvieron los escritores bíblicos de poder tomar las profecías del Antiguo Testamento haciendo uso de su don de ciencia, porque ellos conocían, un buen judío conocía el Antiguo Testamento, no lo conocía, hermano. Claro. ¿Tú crees que un judío no conocía las profecías? Claro. Si lo conocían los extranjeros, Sí. como el etíope. Dime, ¿te recuerdas en el carro con el evangelista Felipe? Dime de quién dice este, de quién dice esta profecía de uno o de otro. Dice que Felipe, partiendo de Isaías 53, sabemos que ese es el texto por el pasaje que lo leen, ¿verdad? Dice que partiendo de esta escritura le comenzó a predicar a Cristo. Ahora, el don de palabra de ciencia entonces era esa capacidad que tenían los escritores bíblicos de tomar el conocimiento. Elí, Elí, lama sabactani, el grito de angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? O profecías que teníamos en el Antiguo Testamento, por lo menos en el libro de Joel, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos, y comienza a decir que en otras lenguas hablaré. ¿Qué hacían los escritores del Nuevo Testamento? Tomaban ese conocimiento del Antiguo Testamento y lo aplicaban en el Nuevo Testamento. Hacían uso del conocimiento y luego ese don de ciencia tomaban el don de palabra de sabiduría. ¿Y qué es el don de palabra de sabiduría? Es que tomaban ese conocimiento del Antiguo Testamento y lo aplicaban en el Nuevo Testamento. Por eso es que vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay un montón de citas. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Y cómo podemos tener eso? Porque es más que el cumplimiento de estas profecías. Eso es lo que podemos ver en cualquier cosa. Entonces hoy tenemos a otros que nos dicen que un papa puede tener revelación. Madre mía. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia o le creemos a él? No que creen a la Escritura. Y mucho menos cuando las tendencias son tendencias acerca de ideologías de género y otro montón de cosas que de alguna manera contradicen directamente lo que la Biblia supone o lo que la Biblia nos enseña de manera clara, contundente y categóricamente. Necesitamos tener esto presente de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Así que no hay revelación. Ya no hay inspiración. ¿Qué tenemos hoy? Iluminación. El predicador, ¿qué hace? Toma la escritura y a través que la va estudiando, y tiene que tener disciplina en estudiarla, en ese momento, ¿qué ha sucedido? ¿Qué hay? Llega la iluminación. Seguimos en nuestra lección porque hemos avanzado para poder dar hemos dado una pixelada y un resumen para aquellos que nos miran. Vamos a tratar de subir este video. Me parece que es muy importante en algunos aspectos que hemos definido ahora mismo. Y vamos a seguir entonces en nuestro material, lo tenemos ahí. Hemos dicho que según de Timoteo, ¿verdad? Nos habla de estos aspectos importantes. Hemos bajado, en este versículo nos dice que la Escritura ha sido inspirada por Dios, seguimos bajando. ¿En qué manera se diferencia la Biblia a otros libros? Hebreos 4, 12 y 13, que la Biblia es una espada cortante, es una palabra viva en el tiempo y no muerta, ¿verdad? Expliqué cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Tiene la capacidad de poder partir el alma, el espíritu, las coyunturas que lo expresan. Hacíamos una salvedad. Decíamos aquí que la Biblia no es que está describiendo el aspecto antropológico del hombre, cuando está diciendo un aspecto de la dicotomía o la tricotomía del hombre. No es eso lo que está diciendo la Biblia. La Biblia lo que nos está presentando la Escritura, número uno, personificándola como algo vivo,
y como la capacidad de poder llegar hasta el aspecto o la expresión más íntima del ser humano, es decir, el alma, el asiento de las emociones, de los sentimientos, de lo que sentimos, de lo que llega ahí la palabra del Señor. Permítame que podamos tener esto presente, ¿vale? Seguimos adelante. El propósito de la Biblia. La Biblia es principalmente un ¿qué? Un alimento espiritual. Vamos a movernos a 1 de Pedro 2.2, ahí en su Biblia. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, ahí en nuestras Biblias. 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro 2.2. No, sí, 1 de Pedro 2.2, ahí en nuestras Biblias. Mira lo que dice, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice de la siguiente manera, dice, desechando pues toda ¿qué? Toda malicia y todo engaño, que dice, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Mira lo que dice el versículo 2, que dice, desead como niños recién nacidos, que dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí tenemos otro elemento, algún otro verbo que nos muestra la capacidad que tiene la Biblia. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? ¿De que andemos contendiendo y peleando con las personas, utilizando la Biblia como una espada para dañar a las personas? No, ese no es el propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras es que, número uno, como dice este pasaje, dice que debemos desear la leche espiritual que dice no adulterada. Aquí vamos a tener algunas deducciones que vamos a tomar. La leche espiritual que dice no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. De manera que un alimento, porque estas son las aplicaciones pastorales, un alimento que pueda ser adulterado, por eso yo les hago referencia, hermanos, cuán importante es leer la Escritura, no importa lo que las personas puedan decir. Tus conceptos deben salir de la Biblia. El predicador debe ser bíblico, no inventos, no sueños, no revelaciones, tiene que ser totalmente, que dice, bíblico, citado dentro de su contexto, de su aspecto gramatical, histórico. Lo que el texto dice es lo que el texto dice, no debemos torcerlo, no debemos cambiarlo, tal cual como lo dice la Biblia, llano. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros nuestro crecimiento. ¿Y por qué, pastor? Hay otro tipo de alimento. Cuando la Biblia, escúchame esto, hermano, cuando la Biblia se toma, se tuerce, ¿tú crees que vamos a crecer? No. No vamos a crecer. En cambio, cuando es un alimento espiritual, debe haber un anhelo en el creyente de desearlo. Dice, para que podáis crecer, para que podamos crecer. El alimento espiritual no adulterado, para que por ella, mira lo que dice. Es decir, aquí tenemos una frase preposicional, para que por medio de ella, o podríamos decir, para que a través de ella, es que la única manera que tú no creces por el pastor, ¿o sí? Eso es lo que está diciendo el texto. Tú no creces por el hermano que está al lado. ¿Por qué crecemos? ¿O por medio de quién crecemos? Para que por ella crezcamos para salvación. Para que por ella crezcamos para salvación. Permíteme hacer una aclaración. Esto en ninguna manera, tampoco el texto está diciendo de que no tengamos la salvación. A esto no se está refiriendo. Está hablando de un estado de ser salvos. ¿Acerca de qué? Si vemos el contexto, solamente para poder mirarlo rápidamente, ¿verdad? Está hablando de qué el contexto en el versículo 1. Es el contexto más inmediato. ¿Qué está diciendo? Deseando, pues, desechando ¿qué? ¿Qué debemos desechar? Toda malicia, envidia, engaños, hipocresía, las distracciones. Entonces, esto es lo mismo de los verbos ahorita que estamos teniendo, más vosotros ya habéis sido limpiados. En este pasaje en Corintios tenemos como 3 verbos auristos. Estos verbos auristos son acciones que ya han sido terminadas en el tiempo. Date cuenta que no se presentan como acciones presentes infinitivas, sino que se presentan como verbos auristos, como acciones que ya Dios ha terminado en el pasado. En el momento que
Tú y yo por la fe clamamos a Dios por salvación, que le dijimos, Señor, reconozco que soy un pecador, ven a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que tú, Señor Jesucristo, has muerto por mí en la cruz. En ese momento dice el apóstol Pablo, mas vosotros ya habéis sido limpiados por él, mas vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados por él, de manera que ya la salvación es un hecho en el creyente. Entonces ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Debe anhelar, debe desear la leche espiritual no adulterada, y dice, para que por ella crezcáis para salvación. No es que no seamos salvos, sino que nos conducimos a la salvación porque ya estamos salvos. Fui salvo, hablo del pasado. Soy salvo y seré salvo. ¿Cuándo soy salvo? El momento de eso. Siempre. Fui, soy y seré. Aquí estoy conjugando la palabra soteria en los diferentes tiempos verbales. Fui, soy y seré. Entonces, este pasaje evidentemente no supone de que debo comer la Biblia para ser salvo. No, no, no. Ya la misma Escritura nos ha mostrado de que somos salvos, pero necesito alimentarme de la Escritura, porque por eso es teoluto, porque es la que me hace crecer, porque ha sido exhalada de Dios. Pedro tenía problemas en su vida. Él es quien está escribiendo este libro. ¿Tenía Pedro problemas en su vida? Sí, hacía simulación, eso es básicamente. Y mira quien escribe en el versículo 1, desechen la hipocresía, un hombre que negó al Señor. Madre, ¿quién nos va a enseñar la hipocresía? Pero él no estaba escribiendo desde su moral, él estaba escribiendo desde la perspectiva ¿qué? Bíblica, desde la perspectiva divina. Mira quién va a escribir. Desechen la hipocresía y la envidia y todas las distracciones. ¿Quién nos va a hablar de hipocresía? Un hombre que negó al Señor 3 veces y a la tercera vez con maldición. Madre mía, mira quién nos va a escribir de hipocresía. Un hombre que Pablo en Gálatas dice que, Pablo en su recuento dice, yo cuando vi a Pedro en su simulación, me paré y le dije, mira Pedrito, ¿qué es lo que te está pasando? Tú cuando estás con los judíos vives como judío, pero cuando estás con los gentiles quieres tener la guachafita y vivir como los gentiles. Pero es que él nos escribe no desde su perspectiva humana. ¿Cuándo era infalible? ¿Cuándo? No, Pedro no. Escúchame, nunca el humano es infalible. Nunca el humano es inerrante. El hombre es pecador. La palabra martia, errar al blanco, hierra al blanco. Figurativamente, es decir, el blanco de alguna manera es Dios. Y pastor, cuando los escritores bíblicos escribieron, ¿eran pecadores? Sí. Y antes de escribir, sí. Y cuando predicaban, sí. Y cuando el pastor predica, ¿es pecador? Claro que sí. ¿Y el papa? Pecador. Claro. Los pastores son pecadores, el papa son pecadores, los obispos son pecadores, todos somos pecadores. ¿Qué es lo que hace esto grande? La escritura, el texto bíblico. Crezcamos, ¿por qué? Para que por ella, a través de ella, por medio de la palabra del Señor, es que el creyente va a crecer. Sucesivamente esto, el apóstol Pablo escribe y dice, la palabra de Dios que actúa poderosamente en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. ¿En quién actúa la Biblia? ¿En el inconverso o en el creyente? Actúa poderosamente en quién, en el creyente, porque ella es el alimento espiritual del creyente. Ella es la que nos transforma, ella es la que nos cambia, la que nos moldea, la que es la espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser cuando estamos afligidos, ¿verdad que sí, hermano? Cuando estamos pasando momentos difíciles y comenzamos a tomar la escritura y tomamos el texto bíblico y Dios nos dice, no te preocupes, yo mismo desde el vientre, yo mismo hasta la escala, eso te cae como los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Yo soy el que te he dicho, no te dejaré, no te desampararé. Cuando pases por las aguas no te anegará, cuando pases por el fuego no te quemará. Yo soy Jehová tu Dios que te dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha. Aunque un ejército acampe contra ti, no temeré en mi corazón, porque en ti está confiado. Qué alentador es la Escritura. Es bueno porque nos instruye, nos ayuda, es el alimento para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, hermano. Tengamos pasión por la Biblia, estudiemos la Biblia. ¿Te recuerdas aquello que hemos compartido? La Biblia en la mano está bien.
La Biblia en la mente, mejor. Y la Biblia en el corazón, mucho mejor. En la mano está bien. En la cabeza, vale. Pero en el corazón, muchísimo mejor. Seguimos. Ahí está. ¿Con qué es comparada la Biblia? Entonces, con una ametralladora, un arma de guerra para asaetear y golpear y asesinar personas. ¿Para eso utilizamos la Biblia? No. ¿Con qué es comparada la Biblia? Con un alimento. ¿Para qué? Para que podamos crecer para la salvación. ¿Qué le pasaría al cristiano descuidado de la lectura bíblica? ¿Qué le pasaría? ¿Crecerá? No va a crecer. ¿Y a qué llamamos crecimiento espiritual? A un término importante: madurez. Un creyente que crece es un creyente que está madurando. Básicamente lo podemos definir: una persona que se alimenta correctamente de las Escrituras es una persona a la cual el Espíritu de Dios... ¿Te recuerdas aquel texto que estuvimos hablando de la neumatología? Que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios gobierne? Que controle. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios controla nuestra... El que está lleno del Espíritu Santo no es una persona que pega gritos, que tiene miles de seguidores por redes sociales, porque hay personas que lamentablemente viven de las redes sociales y toman la palabra de Dios como, lamentablemente, el medio para ellos poder sostenerse. Pero cuando tú ves sus vidas, lamentablemente sus vidas no han crecido espiritualmente. No hay madurez en ello. ¿Qué podemos decir de una persona que crece espiritualmente? Que la Biblia está haciendo un efecto en mi vida, que estoy creciendo de alguna manera. Entonces, ¿con qué es comparar la Biblia? Con un alimento. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Si tú no comes, ¿qué sucede? Si no comemos, ¿qué pasa? Enflaquecemos, ¿verdad? Y entonces, el que no come la Biblia, ¿qué le va a pasar? El que no se alimenta de las Escrituras, el que no está creciendo por la palabra del Señor, ¿qué le pasa? Es importante venir y estudiar la Biblia, estar con nosotros hoy estudiando la Biblia. Claro que es importante, porque podemos desmenuzar cada texto bíblico, tenemos que ir a cada pasaje para poder mirarlo. Ahí tenemos entonces la importancia. Tenemos el punto número 5, ya estamos casi sobre la hora. La Biblia le guía en la vida diaria. Vamos a ver lo que supone la Biblia y aquí nos vamos a quedar. Vamos a buscar la Biblia ahí, vamos. Salmo 119, 105, alguien que lo lea con fuerza. ¿Con qué se compara la Biblia? ¿Para qué nos sirve una lámpara? Vamos. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Si no me equivoco, lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos a buscarlo. Salmo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué dice? Y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara que nos guía. La Biblia debe ser la lámpara que nos puede guiar. Perdóname lo monotemático, pero es necesario que nos podamos entender esto, y aquellos que nos van a ver, escúchame, la guía de nuestras vidas no es la patrística, la guía de nuestras vidas no es el pastor, la guía de nuestras vidas no son los líderes religiosos. Lo que va a guiar nuestra vida, ¿qué va a ser? La palabra. Tú debes depender más de la Escritura que de mí como pastor. Yo te puedo dar un consejo porque se supone que debo estar abocado a la lectura y el estudio de la Biblia, pero quien te puede proporcionar la mejor guía para tu vida y para todos tus asuntos, ¿sabes quién es? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Estas son expresiones metafóricas por completo. Aquí sí tenemos metáforas. Se le escribe la Biblia como y como dice el apóstol Pedro. Dice que la Biblia es como una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En este mundo de oscuridad, quien nos va a ayudar a poder ver con claridad esa antorcha. Ese es el contexto del mundo antiguo, ¿verdad? Donde no había la electricidad ni las luces, pero tomaba un hombre por una caverna y tomaba una antorcha o un camino donde no había luz y ellos iban con antorchas. ¿Y qué estaban haciendo? Ellos estaban alumbrando, dice, como una antorcha. Esa es la Biblia.
y nos quedamos pequeños con toda la metáfora que vemos en la palabra del Señor. Dice que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es la Biblia, es una lámpara que nos alumbra la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirven las lámparas? Para poder alumbrar. Alguien que pueda leer el enunciado que tenemos a continuación. Vamos a leerlo por acá, el enunciado. ¿Alguien que lo lea? Si ves. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabemos cuál tiene la verdad? Dios dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Ah, interesante, ¿verdad? Venimos al pastor para que nos diga qué es lo que debemos tomar la decisión, ¿verdad que no? No. Es un consejo, pero aún el consejo debo filtrarlo ¿por dónde? Por la palabra del Señor. Necesito filtrarlo a la luz de las Escrituras. Hay muchos maestros e iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, hermano. Usted necesita y yo necesitamos conocer la Escritura, necesitamos leerla, necesitamos devocionarla, necesitamos, escúchame, estudiarla. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que Dios quiere comunicar a cada uno de nosotros. ¿Es la Biblia la autoridad final de la vida? ¿Qué te parece a ti esta pregunta? ¿Es la Biblia la autoridad final de la vida? Claro, es la Biblia. Tiene que ser la autoridad final en la vida. La predicación del domingo, este estudio, debe ser una pequeña porción solamente con lo que tú te puedas quedar, con los estudiosos, los académicos. Pero la Biblia, el estudio investigativo, las fuentes primarias, secundarias, son importantes. Pero quien debe tener la última palabra es la Biblia. En una apologética, quien debe tener la última palabra es la Biblia. Lea Hechos 17, 10 y 11. Vamos a ir a Hechos y ahí vamos a terminar, ¿vale? Terminamos en Hechos 17, 10 y 11. ¿Qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Ya lo conocemos todo, pero vamos a leerlo, alguien que lo lea. ¿Lo leo? Sí, Hechos 17, 10 y 11. Hermana, adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que hay dos aspectos que vemos en los bereanos, en los hermanos de Berea. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué significa este término nobles? Ellos no eran la chusma, ¿no? Pero vamos a profundizarlo la semana que viene. Ajá, pero dice que eran nobles, pero lo segundo, dice que ¿qué hacían? Escudriñaban. Cada día las Escrituras. Si no me equivoco, lo vamos a ver la semana que viene, este término para escudriñar tiene que ver con cavar una mina. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y además le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, los bereanos, ¿qué hacían? Cavaban la mina. Excavaban una mina, buscaban, escudriñaban, iban a la Escritura para ver si estas cosas eran así. Necesitamos cavar en la mina de la fe. Tanto versículo que hay. ¿Usted no cree que la Biblia tiene bastante versículos para estudiar? Bastante versículos. Hay gramática, hay que meterle sintaxis, hay que conocer los orígenes lingüísticos, cuál es la palabra griega, cuál es el contexto del pasaje, a quién se le dijo, por qué se le dijo. ¿Usted no cree que la Biblia tiene suficiente trabajo? No, madre mía. Entonces la gente quiere complicar más las cosas. Quiere citar a la patrística, al fulanito que dijo esto, al sultanito que dijo aquello. Necesitamos estudiarla a ella. ¿Dios nos habla o no nos habla? Sí. Dios nos habla, lo hace por medio de su palabra. No te lo pierdas la semana que viene. Seguimos hablando acerca de la bibliología. Vamos a seguir hablando acerca de los aspectos de la Biblia interesantes e importantes. Señor, te damos gracias, Dios. Ayúdanos a poder entender con humildad estos principios.
Es el alimento por medio del cual, por medio de ella, a través de ella, podemos crecer para salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder con humildad amarla, aceptarla, ponerla en práctica y que solo tu nombre, oh Señor, pueda ser siempre glorificado y pueda ser exaltado. Bendice a tu pueblo que está esta noche aquí reunida para poder aprender de ella. Ayúdanos a entender la manera como te comunicas con nosotros, a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestra vida. Y que tu nombre, oh Señor, siempre pueda ser glorificado. Bendice a tu iglesia. Queremos aprovechar y pedir por aquellos que nos miran, que nos escuchan a través de estos videos. Permite que sea de edificación, que si hay un momento de confusión en sus vidas, que si alguien está tratando y el enemigo a través de aún las redes sociales, de diferentes direcciones, tratando de confundir sus mentes, hay algunos que están enloquecidos, Señor, ahora mismo. Tráeles, Señor, iluminación a sus vidas, que pueda haber humildad para reconocer que la palabra de Dios es la única fuente de fe y práctica infalible. Y gracias te damos, Señor. Toda la honra y la gloria te la damos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Padre, estamos terminando.